Entonces, retomando nuestra clase anterior, vamos a establecer que el día de hoy abordaremos el tema de la potestad tributaria del Estado. Decía yo la clase anterior que por potestad tributaria del Estado, bueno, dependiendo los autores, pero la mayoría señala que es un poder de imperio del Estado. Pero si analizamos las diversas manifestaciones del poder de imperio estatal, pues vamos a tener que son muchas, de administración, de organización, de decisión, de decreto. Y dentro de ellas aparece la potestad tributaria o la potestad contributiva. ¿En qué va a consistir? Es la facultad que tiene el Estado. Aquí, por favor, ustedes asimilen ahorita Estado como el ente. No lo asimilen al poder únicamente ejecutivo. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque ya veremos quiénes son los órganos encargados de esta potestad. Pero ahorita pensemos en el ente estatal, ¿no? El Estado mexicano. El Estado mexicano tiene la facultad de establecer contribuciones. Y vamos a ver que estas contribuciones, bueno, esta facultad, al vivir o al tener como forma de gobierno una república federal, esto ustedes creo que ya hasta se van a aburrir, van a decir, maestro, siempre nos dice lo mismo. Pero vamos a ver que estas facultades o esta potestad tributaria, pues está en 4 esferas de gobierno. ¿Quién me dice cuáles son? Las acaban de decir. ¿Quién se acuerda? Dime, Alexis. Pues es federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México. Exactamente. Por lo tanto, hay que entender que cada uno de estos esferas de gobierno va a tener su propia facultad de establecer contribuciones. ¿Cuáles son los sustentos constitucionales para ello? Bueno, pues tendremos que son diversos artículos, pero ¿qué les puedo recomendar? Déjenme nada más, estoy tratando de recordar el nombre de un libro del doctor Carrasco Iriarte que maneja la mayoría de los artículos constitucionales enfocados al derecho fiscal. No recuerdo si es derecho constitucional fiscal, porque hay una edición viejita que es el que tengo yo aquí a la mano, se llama Derecho Fiscal Constitucional. Pero ese ya no se edita, déjenme, ahorita les digo la edición que sí se puede conseguir, pero bueno. Ahorita, de primera mirada, pensemos cuáles son los artículos que establecen la facultad constitucional del Estado mexicano en sus 4 esferas. Vamos a establecer que en primer lugar es el artículo 31, fracción cuarta, que ya lo empezamos a leer, ¿recuerdan? A su vez, será el artículo 40, el artículo 73, fracciones séptima y 19, el 115 constitucional, fracción 4. Maestro era, perdóneme, Dígame, eres 29, ¿no? perdón, tiene usted razón, fracción 29. 29. El 115, fracción cuarta. El 122, fracción cuarta, inciso B. De todos modos, ahorita los vamos a analizar. Y el 124 de nuestra Carta Magna.
Entonces, vamos a iniciar, bueno, esto es como que un bosquejo general. Obvio, vamos a irlo aterrizando al caso concreto, ¿no? Pero lo importante de la potestad tributaria, bueno, debemos de entender, en primer lugar, cuál es el origen de esta potestad, de este poder. Y ya no me referiré a cuestiones históricas, ya hemos tratado un poco esta circunstancia, ya hablamos de esta idea del soberano y rendirle tributos, sino vamos a enfocarnos un poco a lo que señala nuestra ley. Vamos a buscar constitucionalmente cuáles son los sustentos de la potestad tributaria. Entonces, para ello, pues partamos en primer lugar del artículo 39 constitucional. ¿Quién me ayuda a leerlo? ¿Sí se acuerdan de qué habla el 39 constitucional? ¿De qué habla, Ian? Antes de que lo leamos. De la soberanía del pueblo, ¿no? 39. Que la soberanía Exacto. recae esencialmente en el pueblo. Exactamente. Entonces, partiendo de esto, ¿cómo interpretarías tú o qué tendría que ver esto con el origen de la potestad tributaria del Estado? A ver, ¿cómo lo interpretarías? Pues creo que es algo que hemos visto en las anteriores clases, de que es a través de las contribuciones, que el pueblo da contribuciones para hacer, válgame, para contribuir al gasto público, que ese se ha regresado a él a manera de servicios. Es decir, que todo, que el propio Estado va a financiarse a sí mismo a través de las contribuciones encaminadas a aumentar los servicios públicos y mejorar pues, la vida de las personas, encaminado todo al bien público, algo por ahí. Y Más que o menos. además está pues, relacionado con la soberanía, que la potestad contributiva es un aspecto, una manifestación de la soberanía que tiene un Estado, ¿no? Exactamente. Eso ya me gustó más esto último. A ver, si vamos a buscar el origen de este poder público, porque están de acuerdo conmigo que la potestad de establecer contribuciones en cualquiera de las esferas de gobierno, pues es un poder público. Y si ustedes recuerdan, el 39 nos habla de cómo surgen los poderes públicos en el Estado mexicano. ¿Concuerdan? ¿Quién me ayuda a darle lectura? El 39 de la Constitución Federal. Yo puedo más. Quiere yo. Sergio, por favor, y después me ayuda usted, Daniela, por favor. Sergio. Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo... Hasta ahí, Sergio. Esto es lo que nos interesa para el caso. Si la potestad contributiva o tributaria es un poder público, entonces, ¿de dónde dinama? ¿O dónde surge? ¿Dónde nace? Del pueblo. Y siempre será o se instituye en beneficio del propio pueblo. De ahí tenemos que empezar a analizar estas cuestiones. Si ya dijimos que la teoría de las contribuciones va enfocada en un aspecto de que todos y todas nos vamos a beneficiar de las contribuciones que a su vez todos y todas vemos, pues creo que este es un primer sustento constitucional del origen de la potestad tributaria. ¿Qué les parece? Denme un segundo, por favor. Disculpen, estoy de regreso. Una llamada urgente. Decía yo, retomando esta idea,
nuestra Constitución señala que el origen de el poder o de la potestad tributaria, pues lo tenemos que buscar en la soberanía estatal, y la soberanía, según nuestra Constitución, radica en nosotros. ¿Queda claro? Y por lo tanto, todo poder público debe de beneficiarnos al estar instituido. Ahora bien, concatenado con este artículo 39, hay que tomar en cuenta también lo que señala el artículo 41. Ahora sí, por favor, Daniela, ayúdenme con el 41 a darle lectura. Ok. Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos y por los de los estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. ¿Hasta ahí? La- Hasta ahí. Aquí, pues ustedes van a notar que la propia Constitución va a señalar esta división que hemos venido platicando competencial respecto de los recursos y la potestad tributaria. Muy bien. Vamos a analizar poco a poco cómo surge la misma. Entonces, el origen de la potestad tributaria lo tenemos, he dicho, en estos dos artículos. Tanto el 39 como el 41. Pero hay que entender cuál es la manifestación del poder tributario del Estado. Es decir, cómo se materializa. Y vamos a encontrar dos sustentos constitucionales. El primero es el que ya conocen todos y todas, ¿no? El artículo 31 constitucional en su fracción cuarta. ¿Quién me dice de qué nos habla ese artículo? ¿Se acuerdan? Ya lo vimos. ¿De qué habla? O mejor dicho, ¿qué tiene que ver con la manifestación del poder? ¿A qué se referirá el mandato constitucional con este artículo? ¿Alguien? Dígame, Daniela. Bueno, pues que al final, como efectivamente Dinama del Pueblo, también es nuestra obligación como mexicanos contribuir o sea, tanto por nosotros Dinama como nosotros también tenemos esa obligación de. Ok, pero ¿cuál es la forma en la que debemos contribuir? ¿De acuerdo con esta fracción que estamos leyendo? ¿Qué piensan? De forma proporcional, equitativa y que dispongan las leyes. O sea, básicamente el 31 lo que nos dice es, bueno, muchos doctrinarios tienen el sustento de que de ahí parte, ¿no? El tema de la potestad tributaria del Estado. Ujú. En cuanto a que ahí está, se dispone, pues prácticamente la obligación de todos los mexicanos, entre comillas, de contribuir al gasto público. Ya lo demás, pues es como abono a, ¿no? Pero por lo Exactamente. pronto es eso. La manifestación del poder tributario debe de ser siempre en establecer leyes que impongan la contribución, pero de manera proporcional y equitativa. ¿Concuerdan conmigo? Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Bueno, habrá múltiples explicaciones
criterios de la Corte, cómo han ido evolucionando a lo largo de las épocas. Pero bueno, de momento pensemos que tiene que ser proporcional y equitativo porque ya habrá una unidad específica donde nos encarguemos de analizar estas circunstancias. Entonces, bueno, como bien nos dijo Alexis, ¿cuáles son los elementos que establece esta manifestación del poder tributario? Pues será que debe de expresarse en una ley. ¿Estamos todos y todas de acuerdo? El poder tributario forzosamente tiene que estar establecido en una ley. ¿Podrá haber obligaciones tributarias por decreto? Sí, ¿Cuál sería un ejemplo, Alexis? pues son los que marca, bueno, los famosos decretos ley o decretos delegados. Se te apagó el micrófono. Artículo 29 de la Constitución establece que el presidente a través de decreto puede establecer contribuciones en caso de emergencia nacional, emergencia sanitaria, entre otras, ¿no? O sea, puede tomar facultades del Congreso para poder establecer contribuciones. Son las famosas facultades extraordinarias en cuestiones, bueno, pero estamos hablando ahí propiamente de lo que se conoce como estado de excepción, ¿no? Y creo que nunca se ha decretado uno desde 1917 y espero no vivir cuando se decrete uno. ¿Están de acuerdo conmigo? Si actualmente, como vivo, a mí me parece una barbarie que estoy en un estado de excepción a más no poder, imagínense ya decretado oficialmente. Entonces, bueno, ese es un supuesto, pero pensemos en el plano normal del Estado constitucional de derecho. ¿Puede establecerse contribuciones por parte del Poder Ejecutivo en el campo estatal o municipal? No. Tendrán que pasar por un proceso legislativo. Entonces, la regla general es que la manifestación del poder tributario deberá de ser proporcional, equitativa y estar establecida en una ley. Ya hablaremos de ello también más adelante. Recuerden que tenemos un apartado en nuestro semestre de principios constitucionales que rigen a las contribuciones. De ahí que estoy tratando de recordar el nombre de la obra, no me llega a la mente porque yo tengo aquí una obra en la que me baso, pero ya está desactualizada y sé que ya se expidió una, vamos a decir reciente, tendrá unos 5 años de antigüedad. Es el mismo autor, Hugo Carrasco Iriarte, el doctor Hugo Carrasco Iriarte. Esta obra que yo tengo en mi mano se llama Derecho Fiscal Constitucional. No recuerdo el nombre de esta misma obra actualmente. Ahorita trato de acordarme y se los digo. La que yo tengo en la mano se llama Derecho Fiscal Constitucional, pero reitero, esta ya no se edita, es editorial Arla, y ya ven que esta ya desapareció. Entonces, en un par de minutos me acuerdo de esta obra del doctor para que ustedes, si gustan, la consulten. ¿Queda claro? Pero bueno, eso ya llegaremos en su momento ahí. Ahora, ¿cuál es el momento del ejercicio del poder tributario del Estado? Es decir, ¿en qué momento se va a materializar? Pues vamos a encontrar que este poder se materializa cuando los titulares ya sea de los órganos de la Administración Pública Federal correspondientes encargados de comprobar hechos generadores, establecer liquidaciones del mismo, participar del entero de créditos fiscales,
realizan la actividad, es decir, cuando se materializa estas facultades, ya sea de comprobación, ya sea de cobro, ya sea de recaudación. Es en el momento en el que sentimos el poder tributario. ¿No les pasa a ustedes así? ¿Quién de ustedes tributa? ¿Quién paga impuesto cada día 17? ¿Usted, Alison? No le escucho. Paga usted impuestos sobre la renta, pero ¿usted lo declara o se lo retiene? No lo retienen. Se lo retienen. Bueno, de todos modos, cada quincena usted siente el poder del Estado, ¿no? ¿Siente esta facultad tributaria o no? Sí. Porque dice, ya me quitaron, ¿en qué tasa le están reteniendo? ¿28? No sé bien. Ok, bueno, habrá que checarlo ahora que le llegue su recibo de nómina para que usted sepa, pues, cuánto es lo que está usted enterándole al fisco. ¿Qué tal si le está pagando de más? Muchas veces las empresas retienen de más para no tener problemas, ¿eh? Sí, sí me pasó el primer año que inicié a trabajar ahí, pero solicité la devolución y me lo dieron. Maravilloso, fíjese, ahí usted entonces resintió y vivió la facultad o la potestad contributiva, donde le retuvieron, después usted realizó una solicitud e incluso hubo una devolución de pago de lo indebido. Todo eso es el momento del ejercicio del poder tributario del Estado. Todas estas relaciones que se dan. Y fíjense que es en este momento cuando surge la relación contributiva. Antes está en abstracto, ¿concuerdan? Pero ya cuando yo entro en el hecho imponible, surge esta obligación de contribuir y por lo tanto aparece la relación contributiva, que también lo estudiaremos más adelante. Todos los elementos, cómo surge y qué pasa con ella. ¿Queda claro? Entonces, este elemento es donde va a aparecer. El campo de acción o la competencia de este poder, pues lo vamos a entender, como ya lo hemos ido adelantando, en el aspecto federal, estatal y municipal. ¿Queda claro? Y por lo tanto, pues necesitamos ver un poquito de cuáles son los aspectos o las competencias específicas de cada una de estas esferas de la hacienda pública. Porque van a tener su correlativo, hacienda pública estatal, federal, municipal y tesorería de la Ciudad de México. Muy bien. Pero piensen ustedes lo siguiente, ¿existe concurrencia impositiva entre estos entes, entre la federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios? ¿Puede existir o no? Aparte de Alexis, ¿qué opinan? ¿Qué opinan los demás? La mejor salida creo que pueden concurrir en cuanto a la recaudación de los impuestos, pero no a la imposición. Ok, a ver, profundízame un poquito más. Pues tengo entendido que las autoridades estatales también pueden tener facultades de recaudación respecto de ciertos impuestos y de retenciones que les tendrán que reportar en su momento al gobierno federal. Ponle el tema en la mesa y dile que Entonces hay que analizar estas circunstancias. Lourdes, dígame. Yo digo que sí, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. En el artículo 1 establece que tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como los municipios y demarcaciones territoriales,
para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales, distribuir entre ellos dichas participaciones, fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales, constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento. Y bueno, en el último párrafo dice: la información financiera que generen las entidades federativas y los municipios relativa a la coordinación fiscal se deberá regir por los principios de transparencia y de contabilidad gubernamental en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Ok. Entonces, partiendo de esto que acabamos de leer, ¿cómo lo interpretan? Pues yo creo que, o sea, que no solo se centra en la federación, sino que puede haber como lo dijimos al principio, como una concurrencia y que cada estado o municipio a sus posibilidades va a ir contribuyendo Ok. y todo se va a distribuir. Ok. Pero entonces necesitamos ir analizando estas cuestiones. Sí, es cierto. Hay que entender, y me parece acertado, ¿quién fue? Lo que nos comentó Guillermo hace un momento. Pues no puede existir doble facultad de imponer contribuciones. ¿Están de acuerdo? Pues lo que le tengo que pagar a la federación, no me puede el mismo hecho hacer tributar el Estado. Estaremos hablando de una doble contribución, ¿no creen? Por el mismo hecho. Entonces, esto estoy de acuerdo, como nos decía Guillermo. Claro que pueden concurrir. ¿Dónde está? Ay, ¿quién me leyó la ley? Lourdes. Como nos dijo Lourdes hace un segundo. Bueno, pero existe la coordinación fiscal, ¿que a qué se refiere? A que la federación va a establecer o va a delegar algunas facultades para que sean cobradas, ya sea por los estados o los municipios, y de ahí sean enteradas a la federación y después realizar un reparto equitativo de estos ingresos. Por lo tanto, hay que empezar analizando varios aspectos. En primer lugar, el artículo 73. Si mal no recuerdo, la fracción séptima. A ver, ayúdenme, por favor. Abran el artículo 73 de la Constitución Federal y leanme la fracción séptima. Ya, es artículo 73. El Congreso tiene facultad, fracción séptima, para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Ok. Entonces, el Congreso tiene facultades para imponer contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Aquí establece o parece indicar, pues como que una facultad muy amplia, ¿no? Que el Congreso Federal puede establecer estas circunstancias. El Congreso puede gravar cualquier circunstancia que él considere siempre y cuando vaya para cubrir el presupuesto. Si lo interpretamos literal, podríamos decir eso, pero no va a ser así, ¿verdad? Porque hay que leer la Constitución de una manera sistémica. Entonces hay que ver qué facultades están establecidas o exclusivas para los estados. Me refiero a materia de contribuciones, a los municipios y a la Ciudad de México. Y por exclusión, bueno, podemos concluir que el Congreso Federal no podrá gravar dichas actividades. ¿Concuerdan conmigo? Reitero, bajo la idea de que no podemos tener una doble tributación. Ahora bien, veamos a su vez el artículo 124 de nuestra Constitución. ¿Quién me ayuda, por favor, a darle lectura al 124 en la parte conducente?
Dígame, Lourdes. El 124 dice que las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas competencias. Entonces aquí tenemos esta primera circunstancia. Si no es una facultad expresa establecida a la autoridad federal, se va a entender que, que puede ser una contribución estatal o de la Ciudad de México. ¿Queda claro? Vean ustedes cómo entonces hay que ir determinando esto por exclusión. Ahora bien, por cuanto hace a la Ciudad de México, bueno, pues esto hay que buscar los apartados correspondientes en el artículo 122 constitucional. Por favor, ubiquen el apartado correspondiente a las facultades contributivas de la Ciudad de México. ¿Lo tienen a la mano? Déjenme abrir mi constitución porque... para seguir la lectura con ustedes. ¿Alguien ya encontró lo que les comento? Me parece que es la fracción quinta. A ver, ¿de qué? A ver, léala, por favor. Bueno, voy a leer la fracción quinta. Del apartado A, del apartado A, ¿verdad? Correcto. A ver. Bueno, el apartado A dice: el gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales en los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes. Fracción quinta. La administración pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal. La hacienda pública de la Ciudad de México y su administración serán unitarias, incluyendo los tabuladores de remuneraciones y percepciones de los servidores públicos. El régimen patrimonial de la administración pública centralizada también tendrá carácter unitario. La hacienda pública de la Ciudad de México se organizará conforme a criterios de unidad presupuestaria y financiera. Corresponde a la legislatura la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos, deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como los organismos con autonomía constitucional, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos establezcan la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes locales. Las leyes federales no limitarán la facultad de la Ciudad de México para establecer las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan cambio de valor de los inmuebles y las derivadas de la prestación de servicios públicos a su cargo, ni concederá exenciones en relación con las mismas. Las leyes de la Ciudad de México no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Solo estarán exentos los bienes del dominio público de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios, salvo que tales sean utilizados por entidades paraestatales o particulares bajo cualquier título para propósitos distintos a los de sujeto público. Corresponde al jefe de gobierno de la Ciudad de México proponer al Poder Legislativo legislativo local las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Ok, bueno, ahí tenemos que se están estableciendo algunas facultades exclusivas para la Ciudad de México. ¿Identificaron respecto de qué es la Ciudad de México exclusiva su potestad? ¿Sí ubicaron? ¿Lo acaban de leer? ¿No lo identificaste, Aldair? Sí.
A ver, ¿qué sería? Sobre la propiedad inmobiliaria, Ujú. su fraccionamiento, división y consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles y las derivadas de la prestación de servicios públicos a su cargo. Me parece que son todas. Ahí exactamente estamos hablando de algunas cuestiones Ujú, establecidas exclusivas para la Ciudad de México. Pero, ok. ¿qué más nos dice este 22? A ver, ¿quién encontró más cuestiones para el ejercicio de las facultades constitucionales? En materia de contribuciones, por favor, de la Ciudad de México. ¿Qué más encuentran? Se refiere al último párrafo, donde dice que eh, el gobierno, el jefe de gobierno va a proponer al Poder Legislativo local las cuotas, tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de sueldos y construcciones. Exactamente, esa es otra. Aquí estamos viendo esta participación, como les decía yo, del jefe de gobierno, del ente colegiado, en nuestro caso el Congreso Estatal, y cómo se va a realizar este proyecto. Pero dense cuenta, lo que me interesa es que ustedes empiecen a analizar. Entonces, bueno, vamos teniendo límites, ¿no? No vamos a poder tributar en Ciudad de México cuestiones que son correspondientes a la federación, se excluyen. La propia Constitución establece aspectos donde única y exclusivamente puede legislar Ciudad de México. Ya nos lo señaló Aldair. Y entonces esto nos va a permitir ver que estas son de manera enunciativa más no limitativa. ¿Estamos? Todas las que señaló Aldair. Y también es muy importante, y esto ya lo analizaremos en un futuro, señalar que conforme a la Constitución está prohibido que se establezcan subsidios o exenciones respecto de las mencionadas contribuciones. Es decir, las contribuciones de naturaleza de la Ciudad de México no se pueden subsidiar y no se pueden establecer exenciones. ¿Queda claro? Ya veremos qué tanto aplica esto así, pero pues nada más les pregunto o les preguntaría en el tema de, y aquí es todavía más interesante el análisis constitucional, en el tema de pago de derechos por servicio de agua potable en la Ciudad de México, ¿ustedes alguna vez han analizado cómo se realiza la cuantificación de dicho pago o no? ¿O nunca? ¿O no pagan agua ustedes? Sí, Depende, ¿no, maestro? A ver, espérame, Fernanda. tengo entendido que es dependiendo del uso de agua que se vaya haciendo y puede ser, por ejemplo, por uso doméstico o uso comercial. De hecho, también establecen cierto porcentaje de cantidad, si no mal recuerdo. Ok, bueno, ahí es una cuestión. Tiene razón, uso doméstico, uso comercial. Situémonos en uso doméstico. Pero bueno, reitero, de esto platicaremos más adelante. No me quiero meter mucho, pero quiero que ustedes se lleven en mente por lo menos esto que acabamos de leer en la Constitución para analizar diversas contribuciones. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay ocasiones donde se establecen subsidios. Dígame, Oscar, perdón, vi que levantó la mano. No, nada más era la circunstancia de que no se aplica de manera general, porque hay programas de subsidio al impuesto predial a personas mayores de 60 años. En las tablas, no todos los inmuebles tienen los medidores, sino que son de cuotas generales,
por incluso los ocupantes de un bien inmueble que pagan una cuota entre, por ejemplo, las casas de habitación destinadas a casas de habitación y los programas, por ejemplo, también de derechos, ¿no? O sea, hay subsidios que sí se aplican, o sea, no es que sea uniforme, que no haya excepciones. Digo, sí lo he visto yo, ¿no? Bueno, primero, reitero, habría que analizar si como tal son subsidios. Ya entraremos al respecto, porque a veces le llamamos subsidio, condonación, pues de modo coloquial, pero como tal, quién sabe si tengan esa naturaleza. Reitero, hay que estudiarlo. Pero aquí nos pone Oscar otro ejemplo. Yo di derecho del agua y él nos pone impuesto predial. ¿Sale? Habrá que ver. Pero por lo menos aquí ya establece algo la Constitución Federal. Habrá que ver qué dice después la Constitución local. ¿Quién más quería hablar? Sergio, ¿no? Ah, sí, nada más era para, nada más comentar que, pues en ocasiones no es por la cantidad de agua, sino en razón de una cuota fija. Esto dependiendo si al momento de solicitar la contribución, vaya a hacer la medición, el personal de SACMEX, por ejemplo, si no la puede realizar, porque mucha gente en ese entendido tiene dentro de sus hogares el medidor y demás circunstancias, o sea, no hacen la contribución correcta y entonces hace una especie de determinación este órgano y es que fija la cuota, ¿no? Igual hay unos... Pero no es una cuota fija, ¿no? Que no se hace con un promedio de consumo. Bueno, le llaman cuota fija, pero es un promedio del consumo, digamos, una media de consumo del usuario. Exacto. Y también en ese sentido hay algo que me parece que es de telemetría, que a distancia hacen una aproximación del consumo. Exacto, exacto. Pero sí, no, cuota fija no. Sí, no. Sí, pues imagínate. Creo que en el pago de derechos cuota fija no creo que opere. Habrá que analizar, ¿no? Y menos en agua. Pero bueno, ya platicaremos al respecto, ya son contribuciones locales. Lo que me interesa es que entonces ustedes empiecen a ver los límites que la Constitución establece al poder tributario, en este caso Ciudad de México. ¿Queda claro? Entonces, bueno, esto por cuanto hace al 122. Ya para seguir con esta idea, por favor, auxílienme con la lectura del artículo, un segundo. Veamos el artículo 115 constitucional. Nada más leamos el primer párrafo y ya después vámonos al apartado correspondiente, por favor, en materia de contribuciones. Díganme, ¿quién me ayuda leyendo este primer párrafo? ¿Quién? Lo tengo. Dígame, Daniela. Es artículo 115. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre conforme a las bases siguientes. Fracción cuarta. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso, y son 3 incisos. ¿Leo los 3? Vamos por partes, ¿no? Primero, ¿a qué nos estamos refiriendo aquí? Ahora a la facultad municipal. ¿Concuerdan? Entonces, nosotros, bueno, nos tiene que llegar a la mente que esta facultad o esta cuestión va a ser la potestad tributaria del municipio. El municipio va a tener algunas cuestiones respecto de las cuales va a poder gravar. Y como acertadamente nos dice Daniela, la fracción cuarta nos establece diversos supuestos. Vamos a ver esto
estas cuestiones. Y esto es muy importante, miren. Aquí se establece cómo se conforma la hacienda pública municipal. Hay que entender que cada hacienda pública, federal, estatal o municipal, pues va a tener distintos ingresos y distintos egresos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí, bueno, nos sirve para irnos dando una idea y pensar o analizar estas cuestiones en el campo de lo contributivo. Muy bien, recuerden, ustedes siempre tienen que enfocar la competencia. Si la autoridad que me está estableciendo esta contribución es competente o no, constitucionalmente hablando, para hacerme tributar. ¿Queda claro? Entonces, ahora sí, Daniela, por favor, léame ¿qué era? Inciso A. Inciso A. Es A. Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. Muy bien. Inciso Sí, perdón. Ahí tenemos un primer supuesto, ¿no? Que es muy similar al de la Ciudad de México, respecto de la propiedad inmobiliaria de naturaleza municipal. Veamos el siguiente inciso, por favor. Inciso B. Las participaciones federales que serán cubiertas por la federación a los municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las legislaturas de los estados. ¿Y el inciso C? C. Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos A y C, ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Solo estarán exentos los bienes de dominio público de la federación, de las entidades federativas o los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitario de suelo y contribuciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles y deberán incluir en los mismos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos de forma directa por los ayuntamientos o bien por quien ellos autoricen conforme a la ley. Muy bien. Aquí tenemos entonces estas cuestiones que debemos de entenderlas exclusivas para los municipios y algunas más para el Estado. Entonces, aquí nuevamente estamos viendo esta potestad. Ahora, veamos algunos ejemplos, porque, no sé, de lo que hemos leído, pues todavía a mí no me queda muy claro cuáles son facultades de la federación, no sé a ustedes. Porque nada más dijimos, pues todas las que no sean municipales y todas las que no sean estatales. Veamos que la propia Constitución establece algunas exclusivas de la federación, ¿no? El artículo 73 de la Constitución Federal, en su fracción décima, alguien aparte de Daniela, ayúdeme dándole lectura al 73, fracción décima, y vamos a ver una facultad exclusiva del Congreso Federal, es decir, de la Federación, en materia de contribuciones. ¿Cuál será? Bueno, leámosla, por favor. ¿Quién lo tiene a la mano?
Alison, por favor, ahorita me ayudas tú, Lourdes, con la siguiente fracción. Artículo 73. El Congreso tiene facultad, fracción 10ª, para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123. Entonces aquí tenemos facultades en materia, bueno, exclusivas de la federación. Vamos a entender estas facultades exclusivas para el Congreso Federal. Y de ahí vamos a ver que todo impuesto o contribución que recaiga sobre estos elementos, hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juego con apuestas y sorteos, intermediación, servicios financieros, energía eléctrica, nuclear, y bueno, en materia de trabajo ese pues es distinto, ¿no? Pero piensen ustedes que esto nos da pauta a señalar que las contribuciones respecto de ello serán de naturaleza federal. ¿Queda claro? Y de la mano, Lourdes, ayúdeme a darle lectura a la fracción, ahora sí, es la 29, que me hizo favor de corregirme hace un ratillo, Alexis. La 29 de este mismo artículo. Para establecer contribuciones sobre el comercio exterior, sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4º y 5º del artículo 27, sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros, sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación, y 5º, especiales sobre energía eléctrica, producción y consumo de tabacos labrados, gasolina y otros productos derivados del petróleo, cerillos y fósforos, aguamiel y productos de su fermentación, y explotación forestal, producción y consumo de cerveza. Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los municipios en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica. Muy bien, bueno. Entonces aquí tenemos estas contribuciones que van a estar señaladas en nuestra norma. Muy bien. Entonces, bueno, tenemos producción y consumo de cerveza. Entonces, cuando ustedes van y compran una cerveza, están pagando un impuesto federal. ¿Sí están de acuerdo, no? Bueno, ¿2? ¿O cuántos? ¿Cuántos impuestos creen que pagan cuando consumen una cervecita o un cigarrito? El IVA y el IEPS. Mínimo esos 2, ¿no? Un impuesto al consumo y un impuesto especial. ¿Sale? Vamos a ver qué es un impuesto de naturaleza indirecta, como lo puede ser el IVA, que termina pagando el consumidor final, y un impuesto como lo es el IEPS, en el caso en específico del que hablo, cigarros, alcohol, con una naturaleza extrafiscal, ¿no? Trata de que no se consuma tanto. Yo no sé qué tanto ha servido, pero bueno, creo que cada vez pagan más. Yo no fumo. ¿Cuánto cuesta una cajetilla de cigarros Marlboro hoy en día? No me digan que todos ustedes son sanos. Nadie sabe cuánto cuesta. Pues no fumo, pero según yo están como en 63. Ok, 63 pesos. Y dependiendo de la marca. Ajá. Por eso, pero unos Marlboro, que creo que son los más caros, ¿no? Sí, tengo entendido como 63. ¿A poco nadie fuma? Pues es lo que pregunto y le digo que aquí todos me salen sanos. Bueno, ¿cuánto vale una botella de Buchanan's hoy en día?
una normalita. Creo que ya está como en 670. No, 600. ¿Ah, ya subió? Pues yo creo que sin problemas, ¿no? ¿Cuánto vale una botella de Bucanas? ¿Unos 800, 900 pesos? Así en tiendita, no me digan en el bar, en una tiendita. Y como 750, 800. Yo creo que 800, 890 fácil. ¿Y de ahí cuánto creen ustedes que estén pagando de impuesto? ¿Alguno de ustedes tiene idea? Pues es dependiendo de la gradación de alcohol que tiene la botella. Hay una tarifa progresiva que aparece ahí en la ley del IEPS. Exactamente. Bueno, aquí en este caso estamos hablando que un whisky debe tener que de 40, entre los 38 a los 49 grados de graduación alcohólica. Es lo que para que se considere whisky. Entonces, bueno, de ahí ustedes chequen en la ley del IEPS y ya, ahora que fechen sus bucanitas, sus whiskies, ya no les va a saber tan rico porque van a ver que casi están pagando sobre 150 pesos de impuestos. ¿Sí sabían más o menos? Y ni siquiera lo sentimos. No estábamos conscientes de que eso pasaba, pero aproximadamente 150, 180 pesitos de, bueno, dependiendo también el valor de la botella, ¿no? Pero un Buchanan's que anda casi 900 pesos, andamos pagando entre 180 a 200 pesos de impuestos. Ya, entre todo. En los cigarros, me imagino que ha de ser algo similar. Si son 60 pesos un paquete de cigarros, pues estará pagando usted casi 20 pesos entre 15, 20 pesos de impuestos. De puros impuestos. ¿Sí queda claro? Pero bueno, estos impuestos son de naturaleza federal. Y ya con estos dos nos permite establecer estas potestades federales. ¿Queda claro? Ahora, precisemos las potestades estatales, porque otra vez vamos a lo mismo. Ya vimos cuáles son potestades del municipio sobre cuestión inmobiliaria, ¿no? Municipal. Ya vimos cuáles son de la Ciudad de México. Ya vimos cuáles son federales, pero las estatales todavía me quedan dudas. ¿Cómo ven ustedes? Y la respuesta, ¿cuál es? Pues la que no sea federal, estatal o municipal le pertenece al Estado. Es cierto, pero pues tratemos de precisarlo, ¿no? Por favor, sitúense en el artículo 117 de la Constitución. Vamos, déjenme encontrar mi 117, ya estoy en él. Ahora, del 117, por favor, váyanse, en primer lugar, ayúdenme a darle lectura a la fracción cuarta del 117. ¿Quién es tan amable? ¿Otra persona de las que no he escuchado? Si quiere yo, profesor. Por favor. Okay. Artículo 117. Los estados no pueden, en ningún caso, fracción cuarta, gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio. Entonces, aquí tenemos una limitante estatal. No pueden establecernos por ningún medio contribuciones por el tránsito de personas o cosas del territorio. Es decir, los estados no pueden establecer aduanas o contribuciones aduaneras. ¿Queda claro? Esto a ustedes les parecerá ridículo, pero pues si recuerdan, antes de la Revolución Mexicana y de la entrada en vigor de la Constitución del 17, los estados tenían amplias facultades. Incluso podían acuñar monedas, ¿sí sabían eso, no? Usted sí, Fernanda, ¿dónde lo vio? Yo lo llegué a ver en una clase de historia. Ah, ok. Pero nunca nadie ha visto así, por ejemplo, en Zacatecas, en el Museo de Zacatecas están la moneda que se acuñó por el Banco de Zacatecas,
¿No sabían? No, nunca se han asomado a un museo. Aquí en el Museo de Hacienda y Crédito Público también hay varios ejemplos de papel moneda. Bueno, en Banco de México hay varios ejemplos en la exposición de moneda de los estados. Actualmente ustedes saben que eso ya está centralizado, ¿no? Tenemos el Banco Central. Pero bueno, por eso ahora nos parece ridículo esta precisión, pero recordemos que hubo un tiempo en donde sí lo podían hacer. ¿Estamos? Entonces hoy en día pues vamos a decir, bueno, eso impensable. La fracción quinta, por favor. Fracción quinta, prohibir ni grabar directa ni indirectamente la entrada a su territorio ni la salida de él a ninguna mercancía nacional o extranjera. Ok, aquí dense cuenta que estamos en una técnica legislativa. Ya ven que les había platicado que luego nuestro legislador utiliza la técnica negativa. Te voy a decir todo lo que no puedes hacer para que de ahí saques la conclusión de lo que sí puedes hacer. Me parece a mí que esto pues es indebido, ¿no? A mí me confundo y más de lo que me aclara, pero bueno. Entonces, tampoco se van a poder grabar por las mercancías que entren o salgan de un estado. Veamos la fracción sexta. Fracción sexta, gravar la circulación y el consumo de efectos nacionales o extranjeros con impuestos o derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o exija documentación que acompañe la mercancía. Muy bien, aquí estamos nuevamente en estas cuestiones. Si yo ya tengo un pedimento federal, no pueden los estados estarme requiriendo estatales. El único que puede grabar a tal respecto será la federación. Fracción séptima. Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuestos o requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto de la producción similar de la localidad o ya entre producciones semejantes de distinta procedencia. Entonces, dense cuenta que todo esto lo podemos resumir a que no pueden establecer contribuciones de comercio exterior, ¿no? No pueden establecer ninguna contribución local que vaya a gravar estas actividades. Esto fue la fracción séptima, ¿verdad? Ahora, por favor, vayamos al artículo 118, fracción primera. Artículo 118. Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión, fracción primera, establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones. Muy bien, entonces dense cuenta que la Constitución nos dice todo lo que no puede gravar el Estado. Haciendo un ejercicio, hay que establecer qué es lo que puede gravar, pues digo yo. No puede, ya vimos cuáles son facultades exclusivas de la federación. Ya vimos cuáles son facultades exclusivas del municipio. Ya vimos cuáles son facultades exclusivas de la Ciudad de México. Y ya vimos qué actividades están expresamente prohibidas que grave el Estado. Haciendo un ejercicio de exclusión, ¿quién me da un ejemplo de contribución estatal? ¿Puede ser el predio? A ver, Israel. Pero ahí el predio estaríamos hablando de contribución de la Ciudad de México, ¿no? Y no es lo mismo Ciudad de México que las estatales. A ver, Oscar. Se me ocurre el impuesto al hospedaje. A ver, aclárame. Dime más. Para mí sería el impuesto al hospedaje, porque
es sobre la naturaleza de la prestación de un servicio dependiente de la localidad en donde se genere. No por la certeza de que se tenga que entregar a la federación, pero sí depende en mucho del estado en donde se genere. Por ejemplo, también el impuesto de nóminas, porque hay estados que para favorecer la inversión, precisamente en esos estados, como por ejemplo en Monterrey, se exenta del pago de nóminas estatal a ciertas compañías que se han establecido, por ejemplo, en Monterrey, ¿no? En Monterrey, Guanajuato, que se les es aliciente a empresas automotrices para que se sienten en esos estados. Ok, creo que te perdí. Ya no te entendí bien lo último. Estoy de acuerdo que el impuesto sobre nóminas es una contribución estatal. ¿Los demás qué piensan? Que sí, está bien. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Alondra. Impuestos. No, yo justo iba a aclarar el impuesto sobre nóminas porque, bueno, era el que tenía en mente, que va del 0.5 hasta el 3% y depende pues de la entidad federativa. Entonces era el ejemplo que yo tenía y como se había cortado la transmisión de mi compañero, iba a dar nada más como la tasa. Uh-huh. Ok, perfecto. Bueno, impuesto sobre nómina, estoy de acuerdo. Y si vemos, esta cuestión de la nómina no está establecida ni prohibida por la Constitución. No es facultad exclusiva de estados, perdón, facultad exclusiva de la Federación, ni de los municipios, ni de la Ciudad de México. ¿Queda claro? Ian, dime, ¿otro ejemplo o qué, de qué me quieres hablar? Sí, otro ejemplo. No sé si también sea la tendencia al referéndum una contribución estatal. Solamente, bueno, no sé en qué estados, no son en todos. Yo recuerdo que Ciudad de México y Veracruz todavía se sigue pagando este impuesto. Estoy de acuerdo. También es estatal. ¿Qué otro ejemplo tienen? Alison. ¿El impuesto sobre rifas y sorteos? Me parece que es exclusivo para la federación, ¿no? ¿Qué piensan los demás? Que sí y no, porque es muy debatido, maestro. A ver, dígame. Sí, en serio. He estado viendo algunos temas de eso justamente. A ver. Entidades federativas que están estableciendo pues un impuesto sobre juegos y sorteos, solamente que lo maquillan, por así decirlo, en la legislatura de alguna otra manera, pues con un nombre diferente, ¿no? Que es lo que pasa con espectáculos públicos también. Justo es a lo que yo iba. Pero a ver, que ellos lo estén maquillando, no confundamos que se reglamente mal para decir que esto es constitucional. Me parece que leímos que juegos y sorteos es exclusivo de la federación, ¿no? ¿Qué no lo acabamos de leer? ¿Que es facultad exclusiva? A mí me parece que no hay mucha discusión que digamos. ¿Cómo lo disfracen? Es otra cosa. Pero de que hay puede existir una violación a la norma constitucional, a mí me pareciese que sí. Pero bueno, hay que analizar. Para fines de la clase, establezcamos que juegos y sorteos, pues es federal. ¿Qué más se encuentra en estatal? Espectáculos, decías, Alexis. A ver, ¿qué piensas de ello? General, o sea, ¿en qué versa el impuesto? Sí, no, si es estatal, municipal, federal. Bueno, ¿qué piensas? Pues yo considero que es, bueno, hay una regulación que en materia federal, sin embargo, pues le digo igual, o sea, hay temas que los estados o las entidades federativas han estado estableciendo este impuesto, pero con otro objeto. Recordemos que, bueno, dentro de el establecimiento de las contribuciones, pues debe de estar sus elementos esenciales, ¿no? Entonces, pues, tanto la entidad federativa trata de desviar, por así decirlo, el objeto del impuesto, o sea, es decir, el impuesto sobre espectáculos públicos es quien realice
espectáculos públicos y tenga una ganancia de 100,000 pesos, pagará una cuota o una tarifa fija o progresiva de tanto dinero, ¿no? A la entidad federativa o bien al Estado. Ok, Entonces, pero desde entonces mi punto de vista, vamos a ello, exacto. ¿Qué piensas fiscalmente hablando? Piensa que yo te contrato y te digo, oye, a ver, ya me hicieron pagar mi contribución federal. Voy a poner un concierto. Voy a inventar. Voy a traer a los Tigres del Norte al Zócalo capitalino. Pensemos, una locura así. ¿Ok? Voy a hacer un espectáculo público y a mí me van a pagar N cantidad, a mi promotor. Y de esa cantidad tengo que pagar mi impuesto. ¿Estamos? Ya pagué federal, que me lo cobraron en Palacio. Ahí al ladito tienen Hacienda Pública Federal. Pero luego al otro lado de la plancha del Zócalo también me quieren venir a cobrar la tesorería de la Ciudad de México. Y le voy a decir, a ver, señor fiscalista, usted que es especialista, ¿tengo que pagar 2 veces? ¿Qué me vas a decir? pues que no. Ok, ¿y Porque se cuál está será? generando una doble tributación. Por el mismo hecho imponible. Entonces, Sí. ¿cómo lo manejarías? ¿Qué me dirías con tanto y que lo quiera disfrazar la autoridad de 1000 formas? Pues que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque es una facultad exclusiva ¿de quién? De la federación. De la federación. Eso es lo que necesitamos ir analizando. En el sentido de que no porque los estados o los municipios graben, quiere decir que está bien. Tenemos que hacer este tamiz constitucional. Entonces, bueno, ¿qué es la tarea que les voy a dejar? Porque necesito que la hagan. Que me establezcan un listado de contribuciones estatales. Nuevamente, la Constitución, el legislador, pues nos pone en predicamentos porque no nos señala para nada cuáles son estas contribuciones. Nos da un sistema de exclusión. ¿Sí lo notan? Y bueno, los ejemplos que me han dado a mí me parecen adecuados. Pero tratemos de dar más. Imagínense que les pregunte eso en su examen, ¿qué van a hacer aparte de inventar? Sergio nada más se ríe, dice, ¿cómo, maestro? ¿No se vale inventar? ¿Qué van a hacer aparte de inventarme? Lo que quieran, ¿verdad? Me van a decir, catastro. Les digo, ¿el catastro será estatal? No, municipal. Alumbrado público. Tampoco. Y así por el estilo. Yo lo que quiero que me hagan un listado de contribuciones estatales. Me parece tenencia, concuerdo. Bueno, ahora, porque antes era federal, ¿verdad? Entonces, bueno, actualmente creo que sí. Me dijeron impuestos sobre nómina, también estoy de acuerdo, pero me han dicho 2, ¿a poco nada más 2 tiene el Estado? Si a mí me meten la bolsa, cada 17 que pago contribuciones, pero Estado, municipio, federación, la galaxia, todos. ¿Estamos? ¿Queda claro lo que quiero que hagan? Un listado. Compártanlo, por favor, en el chat de WhatsApp. Ahí me lo mandan. Y lo tomo en cuenta para sus listas. Póngame su nombre en la parte superior derecha del texto para que yo sepa quién es usted. Nombre y grupo. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? No, profesor, gracias. Ninguna. Bueno, pues pasen un excelente inicio de semana y nos vemos por acá el día miércoles. Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Para servirles. Hasta luego.